Introspección. Hola, buenos días y bienvenidos a Introspección, presentada por este que les habla Iván Campos. Hoy con nosotros tenemos a David Mateo, escritor, gestor cultural, divulgador, una mente inquieta en sí mismo. Inquieta y necesitada. Necesitada siempre de cultura, porque la verdad es que la cultura es lo que nos curte, lo que nos hace crecer y lo que nos hace ser mejores personas. Y con él vamos a empezar a tratar un tema que está muy de moda. Y voy a empezar haciendo la siguiente pregunta. David, ¿qué es un zombie? Pues basta con salir a la calle, mirar a tu alrededor y darte cuenta de lo que hay. Yo creo que un zombie es una persona que está completamente anulada sensitivamente, emocionalmente. Es una persona que se ha quedado sin valores, sin inteligencia y se mueve arrastrada por la masa. Desgraciadamente hoy nuestra sociedad vemos ese tipo de elemento bastante a menudo. Vemos el individuo que desaparece, vemos como los medios de comunicación, sobre todo los más media, intentan convertirnos en uno más, ¿no? En un cerebro aborregado un poco de la masa, y realmente esa es la gran metáfora de hoy en día, el zombie como el elemento de nuestra sociedad o el elemento identificativo de nuestra sociedad. Vaya, has puesto al zombie como algo genérico, no como un individuo, sino como un conjunto de masa que se mueve. Piensa que cuando George Romero creó al zombie original, en realidad el zombie como individuo no era peligroso. El problema era cuando se juntaba la gran masa. Entonces ahí existe una metáfora social, ¿vale? Es decir, ¿por qué el zombie se ha convertido en el monstruo de nuestros días? Yo creo que todas las generaciones han tenido su propio monstruo. A nosotros nos ha tocado el zombie como ese elemento que de alguna manera enquista nuestra sociedad y la nubla. Entonces, creo que George Romero, cuando hizo su trilogía de películas, escogió al zombie y no lo hizo peligroso como individuo, sino lo hizo peligroso como masa. Si nos fijamos en las películas, cuando la persona que está perseguida por el zombie huye, cuando hay un zombie no hay peligro. Siempre tienen que mostrarnos la típica escena de la chica que de repente tropieza, se tuerce un tobillo, no sé qué, ¿vale? Pero realmente cuando el zombie se vuelve peligroso es cuando de alguna manera rodea la casa, la asedia y provoca que los instintos humanos de los supervivientes salgan a luz y se cree el conflicto de la historia. Sí, cierto. Estamos hablando del final de los 60, principios de los 70, la guerra de Vietnam, todos los problemas sociales que tenían dentro de su sociedad. Correcto, era una sociedad muy teledirigida e incluso existe esa teoría de que el LSD, las drogas, fueron inculcadas por el propio gobierno de los Estados Unidos para que de alguna manera esos movimientos en contra del establishment, que se le suele decir, fueran poco a poco degenerando en una mansedumbre a través de alucinógenos, de drogas, etcétera, Sí. etcétera. Entonces, puede ser que George Romero cogiera esa metáfora y la aplicara a su realidad de las películas, ¿no? Entonces, ¿vivimos hoy una época parecida? No, vivimos una época en donde el ser humano ha estado dormido, ha estado adormilado, ha estado de alguna manera sometido a las grandes potencias, ha estado sometido a los grandes líderes, eh, y ha llegado el momento en que nos rebelamos o formamos parte de la masa como el zombie. Hombre, hay mucha gente que conozco que no lo cataloga así, sino que somos ganado y somos propiedad de diferentes organizaciones o empresas. El Estado mismo está sujeto a la economía, o sea, es víctima de multinacionales que tienen que ceder ante ellas. Y detrás de las multinacionales que hay cuatro familias que están dominando parte de todo el cotarro que se mueve en todos los países del mundo. Sí, es cierto, realmente la sociedad es parte de un ganado que se tiene que someter a una élite superior. Eso no cabe duda y lo estamos viendo en el día a día. Es decir, las élites son las que deciden, los gobiernos muchas veces les tocan
claudicar porque tienen controlados los sistemas económicos, porque tienen controlados los sistemas sociales, porque tienen controlados los sistemas culturales, y la masa tiene que ir por donde de alguna manera manda el líder. Entonces sí, esa comparativa pues también es real. El zombie no es inteligente y se deja guiar por el líder, o incluso por un elemento también nocivo y peligroso que convive en nuestra sociedad, que son los propios medios de comunicación. Sí, toda ese auge de telebasura, porque por mucho que algunos la defiendan, a mí me hace gracia, porque si huele a basura es que es basura, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, yo creo que la telebasura debe existir, ha existido siempre. Incluso la telebasura nace para entretener. Yo no estoy en contra de ningún formato. Ahora mismo, por ejemplo, yo he dejado a mi madre en casa consumiendo el Sálvame. Y no me gustaría que quitaran el Sálvame, porque mi madre pasa la tarde, es una persona muy mayor, pasa la tarde entretenida. Pero lo que no quiero es que el Sálvame se convierta en el eje que haga que toda esta sociedad funcione. Es decir, creo que todos los espacios, todos los programas tienen que tener su espacio, pero tiene que existir variedad. Una variedad a la que el público pueda acudir y pueda encontrar aquello que está buscando o aquello que responda a sus inquietudes. Hombre, yo lo veo como un ecosistema, y en un ecosistema tiene que haber un equilibrio. Si hay un desequilibrio en el ecosistema se rompe. Correcto, y ahora mismo existe un desequilibrio. El gran problema es que nuestras televisiones, que nuestros programas, que nuestros informativos, incluso de política, se han convertido en una especie de sálvame. Tú pones un programa político, ves a un representante de un partido político, ves a otro representante de partido político, y no debaten, sino que se tiran los trastos a la cabeza. No ves las propuestas, no ves el programa, no ves el consenso que debe de existir en la política. No quiero entrar en política tampoco. El ejemplo viene porque realmente el Sálvame se está convirtiendo en algo que no es puntual, sino que de alguna manera está extendiéndose, canibalizando, parasitando todos los medios de comunicación o todos los programas que ahora mismo encontramos en los canales. La pregunta retórica que has hecho: no pueden debatir ni hacer propuestas porque no tienen capacidad de acción para hacerlas. Entonces tienen que entretener o distraer a los zombies con un espectáculo que no sirve para nada. Bueno, que no sirve para nada. Algunos aún se lo tragan. Sí, de todas maneras en nuestras manos está en elegir eso o en elegir otra cosa. Es decir, sí, el ser como individuo, lo que intentan los más medias es de alguna manera que sean engullidos por la masa, pero el individuo siempre tiene que sacar adelante su dignidad, su cultura, incluso sus emociones, y buscar un elemento que lo identifique y que lo aleje de esa clase de programas. Entonces, un programa como este en el que estamos hablando, ciertos programas que todavía podemos encontrar en la parrilla de televisión, en las públicas, en las privadas, creo que son programas adecuados y que de alguna manera distraen nuestras mentes inquietas. Sí, es una forma de evasión, pero también es una forma de adquirir conocimiento. Correcto, claro. El conocimiento es justo todo lo contrario al zombie. Es decir, el zombie nace como un error científico, ¿vale? Siempre que nos alejemos un poco del tema sobrenatural de los zombies que se levantan por la noche, pero una infectación en masa, una epidemia, nace como un error científico, ¿vale? ¿Y cómo se lucha contra el zombie? Con inteligencia y creando un virus que de alguna manera anule al zombie, ¿vale? Entonces, de alguna manera, lo que hay que buscar es eso, es el antídoto para que contrarrestre al virus. Hombre, el antídoto en este caso es el conocimiento. Y sin duda, lo que pasa es que, como hemos dicho, nos encontramos en una sociedad en la que hay que rebuscar mucho para encontrar ese conocimiento. Ojalá llegara alguien y te dijera, mira, esta es la gran verdad de la vida y de la existencia, aquí te la doy,
¿vale? Y si viene alguien así con la mano extendida para entregarte la verdad absoluta, desconfía de él en esta sociedad, ¿vale? La verdad hay que buscarla. Es como los grandes alquimistas, ¿no? Que para encontrar la piedra filosofal tenían que darle 1000 vueltas a todas las fórmulas, había que darle 1000 vueltas todo. No, aquí la cuestión es que la cultura hay que buscarla en los cauces adecuados. El problema es que mucha gente no es consciente de esos cauces a buscar. O sea, no tienen capacidad, o sea, no es que no tengan inquietud, es que no saben cómo encontrar esos cauces. El problema es que desconocen que pueden, y es más, cuando quieren no saben dónde buscar. Bueno, ahora mismo tenemos a nuestro alcance una gran herramienta que es Internet. Es decir, a través de Google, sí, puedes encontrar muchísimas fuentes que distorsionan la realidad, que te llevan por el mal camino, pero sí que existe a nuestro alcance muchísima información. Más información, a nuestro alcance hay más información de la que hubiera habido en cualquier momento de la historia, porque en la Edad Media, en cualquier época, acceder a la información costaba mucho dinero o tenías que pertenecer a una élite. Ahora no, ahora Internet te permite, de manera legal o menos legal, ¿vale? Pero te permite acceder a mucha información, ¿vale? Entonces es una herramienta que está a nuestro alcance y que nuestra sociedad dispone. Hagamos uso de ella. Cierto, cierto, pero es lo que he dicho en un principio, requiere una inquietud. Pero bueno, a ver, una cosa es segura, cuando hay un desequilibrio la balanza tiende a equilibrarse porque se pide ese exceso. O sea, si tú cargas mucho a un lado, llega un momento en que ese cuenco se vuelca y vuelve a haber un balanceo. Entonces, tiene que haber ¿cómo llamarlo? Una revolución. No, revolución no, se llama masa crítica. Ajá. Tiene que haber una masa crítica que provoque un cambio social, pero por sentido común, porque si seguimos así, no habrá nada por lo que luchar. Bueno, a mí no me gustaría ser negativo y decir que mañana nos vamos a encontrar con un mundo lleno de zombies. Yo no lo creo. De hecho, yo trabajo en talleres literarios con niños, con jóvenes, con adolescentes, y cada vez que voy a un aula y me encuentro con esos chavales, yo encuentro más que encontrar, siento esas inquietudes de las que hablamos antes. Y son chavales muy jóvenes. Hay veces que estamos hablando de chavales que se mueven entre un rango desde los 10 años hasta los 17, 18, ya chavales mayores. Entonces, yo creo que existe esa posibilidad de abandonar el borreguismo o la masa zombie y encontrar ese punto crítico, ¿no? Que nos devuelva a la revolución, ¿vale? Entonces simplemente se trata de educar, de formar y de cuidar ciertos valores que no se deben de perder a lo largo de nuestra existencia. A ver, has hecho mención al zombie de Romero, que es un zombie que nace en el 67. No, la noche de los muertos vivientes es de 68. 68 creo. Sí, de 68. Y luego pues tuvo sus brotes siguientes pues en el 79 y 85, no, 84. Creo que hay una cuarta. Creo Sí, que no, hizo tres más después. Hizo tres más después. Pero sí. que ya son de la nueva, que ya son del siglo XXI, no tienen nada que ver con el siglo XX. Pero, por ejemplo, el zombie del siglo XXI dista mucho del zombie de George Romero, porque yo lo catalogo más con el zombie de Walking Dead. Bueno, el zombie de Walking Dead es como es el de Romero, es el que no corre. En cambio, el de. Sí, hombre, el de 28 semanas después o 28 días después, es aquellos que eran zombies infectados que echa a correr, ¿vale? Que es muy difícil que te atrapa. Yo creo que eso corresponde un poco a la renovación del mito, a buscarle un nivel de peligrosidad mayor al mito. Es decir, una escena de acción funciona mejor cuando el zombie corre, a que, como decía Romero, dices que no puede correr porque tiene los tobillos podridos y se cae. El rigor mortis. Exacto. Entonces, ¿cómo funciona mejor una escena de acción? Pues haciendo que el zombie corra, se vuelva loco, degenere y sea un caníbal
que te coma los sesos, ¿vale? Porque además, no sé si recordarás, el zombie que se alimenta del cerebro tampoco es el original. No. Es decir, el zombie ha ido cambiando a lo largo de... El zombie que come cerebros aparece a mediados de los años 80. En el 84 con el regreso de los muertos. Correcto. Entonces, estamos hablando de una renovación del género continuo que debe de ser así, porque lo hemos visto con todo. Lo hemos visto con el vampiro, lo hemos visto con los doctores locos, lo hemos visto con las momias, con los engendros, con todos los monstruos. Es decir, Sí. el mito no se estanca, sino que evoluciona porque la literatura, el cine, todo debe de evolucionar. Hombre, si no recuerdo mal, en 2007 tú escribiste Carne Muerta, Sí. que era Bueno, una visión muy particular de los zombies. correcto. Sí, porque yo lo que buscaba ahí era salirme un poco del género. Es decir, normalmente el género es grupo de supervivientes que se quedan aislados, llega la masa zombie que corre o no corre, ¿vale? Los atrapa y tienen que buscar una vía de escape, ¿vale? Yo lo que quería hacer era plantear un dilema moral mayor. En mi novela lo que sucede es que son los hombres los que se transforman en zombie, ¿vale? La razón de momento me la guardo porque es una novela que está inacabada todavía, pero se queda una sociedad matriarcal. A mí lo que me interesaba era un poco especular cómo sería ese tipo de sociedad, ¿vale? Cómo se desenvolvería una sociedad que está mutilada, porque yo soy de los que creo en la igualdad de géneros, y más que en la igualdad, en el balance de géneros, ¿vale? Bueno, yo creo que es un equilibrio, no podemos existir unos y otros. Exacto, en el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa cuando se rompe ese equilibrio? ¿Cómo la sociedad se reinventaría o trataría de subsistir? Porque creo que el ser humano, su principal leitmotiv es la supervivencia, ¿vale? Pues lo que planteo en el libro de Carne Muerta es esa búsqueda de encontrar un nuevo horizonte que rompa con todo lo establecido hasta ese momento. Es que el problema que hay con Carne Muerta es que la edita se publicó en el 2007, entonces supongo que se gestaría durante el 2006 aproximadamente, ¿no? Pues la verdad es que dices fue el 2007, pues hace ya tanto tiempo que no recuerdo la fecha exacta, pero sí, normalmente esa novela llegó el contrato editorial casi mientras la escribía y se publicó a ese mismo año o al siguiente. Es que el problema que hay con 2007 es que aún no había empezado el fin del bienestar social. 2007 es el final del estado de bienestar y el principio del estado de bienestar, como lo conocíamos. O sea, fue el principio del apocalipsis prácticamente. El apocalipsis zombie, nunca mejor dicho. Entonces, claro, es a partir de 2007 que lo negaban por activa y por pasiva. Hubo 2 años que fueron 2007, 2008, 2009 y el 1 de enero del 2009 por fin reconocieron que estábamos en recesión cuando llevamos ya 3 años. Sí. Es una cosa increíble, llevamos 3 años en recesión y me lo dices en el 2009. Entonces, el 2007 es el punto en el que se acaba el mundo que conocíamos de estado de bienestar y empieza el apocalipsis social en el que aún estamos inmersos y no tiene pinta de acabar. Bueno, ¿cuánto hay de social en Carne Muerta? Bueno, hay mucho, es decir, estamos hablando de una sociedad mutilada que quiere seguir adelante. Se produce una fragmentación social. Hay gente que recurre a los viejos métodos, que es intentar imponer orden a través de la violencia, ¿vale? Eso ocurre en todas las sociedades y de ahí derivan las guerras. Hay sectas que tratan de buscar la regeneración del hombre y hay sectas que quieren todo lo contrario, es decir, acabar con la regeneración del ser humano, del hombre, porque quiere mantener esa identidad como sociedad, ¿vale? Entonces yo creo que es una novela reivindicativa. Hay ciertos sectores femeninos y tal que me han llegado críticas que bueno, que es una novela muy machista porque muchas veces describo a las mujeres como locas perturbadas, ¿vale? Yo me imagino un mundo
en el que todas las mujeres se murieran de repente y el 80% de los seres humanos nos volveríamos locos. Y creo, no es que lo crea, estoy seguro de que una sociedad patriarcal duraría mucho menos que una sociedad matriarcal, ¿vale? Porque acabaríamos lanzándonos bombas unos a otros, ¿vale? Sin la existencia del otro género no hay una necesidad de vivir, al menos en el género masculino, ¿vale? Yo creo que las mujeres serían inteligentes, lo que pasa es que obviamente tendrían que pasar un proceso de luto en donde veríamos distintas formas de locura y de irracionalidad, ¿vale? Hombre, es un mecanismo psicológico, tienen que Exacto, pasarlo. O sea, exacto. si tú pierdes a tus seres queridos, pasas una especie de trance hasta la aceptación. Y ya no a tus seres queridos, sino es una caída de la sociedad global y una vuelta en escena. Si te fijas, bueno, es como apagar el mundo durante unos minutos y cuando lo vuelves a poner en marcha falta el 70% de la población. Pero eso ha pasado ya y nadie se ha dado cuenta de que ha caído el mundo actual y nadie, todo el mundo sigue igual. O sea, ya, no se han dado cuenta de que todo el mundo, el mundo que hemos conocido ha desaparecido. Sí, pero imagínate, tú, está muy bien lo que dices, es verdad, lo que pasa es que el mundo no se puede acabar de repente, es decir, los poderes fácticos que ahora mismo nos dirigen no pueden encender un interruptor y hacer que el mundo se detenga y que sea diferente al día siguiente, es decir, tiene que haber un periodo de descompresión, ¿vale? Para que el cambio llegue de manera sutil, ¿vale? Y que se establezca. Aquí no, en la literatura lo que planteamos muchas veces cuando hablamos de ciencia ficción, de distopías o de mundos diferentes, ¿vale? Es que el cambio es traumático de la noche a la mañana y en este caso ya no es que sea traumático, sino que además es aberrante, ¿vale? Porque de alguna manera los hombres luego se levantan convertidos en zombies, ¿vale? Entonces, pues, lo que te comentaba antes de que ciertas lectoras decían, no, es que la novela es machista. Yo no considero que la novela sea machista. Considero que el superviviente se quedaría traumatizado, ¿vale? Y luego la otra parte de la novela es que tú tienes que buscar, en toda la novela tienes que buscar el conflicto. Es decir, yo no puedo empezar a hacer una novela o escribir una novela en donde todas las mujeres se agarraran de la mano y cantaran un himno de la alegría, porque entonces no tendría sentido una novela, tendría que existir el conflicto. Ninguna historia, evidentemente. Entonces, a partir del conflicto, tú planteas situaciones en las que los personajes tienen que ser buenos, malos, amorales o morales, ¿vale? Sí, no, está claro, pero bueno, yo creo que es una gran novela en el sentido de que los protagonistas son mujeres, no son las supervivientes, o sea, que decir, están rehaciendo ellos y todo lo que les rodea. Claro, lo que pasa es que el mundo es cruel. Yo creo que un mundo de hombres sería cruel y un mundo de mujeres sería cruel. Es decir, el ser humano es cruel y está dentro de nuestra naturaleza. Hace poco creo que descubrieron el primer asesinato de la historia que se remontaba a miles y miles de años, ¿vale? Y estaba ahí, el asesinato, la muerte nos ha acompañado desde el principio. Entonces, sí, el ser humano tiene dos facetas, es la faceta de la vida, no puede haber vida sin muerte. Sin muerte, correcto. Pero una cosa es la muerte natural y otra cosa es la muerte traumática, ¿vale? Entonces, yo considero que los primeros elementos que se levantarían dentro de una sociedad para intentar reconducirla serían elementos que ya estarían establecidos anteriormente y, por regla general, todo este tipo de estamentos no sería muy luminosos, serían más bien opacos, ¿vale? Entonces, ¿por qué en mi novela el 70% de los personajes que aparecen o el 80% son locos o son personajes con una ansia de poder desmedida? Pues porque considero que la sociedad actuaría así en ese momento. Y no porque sean mujeres, hombres, simplemente porque la sociedad sería así. A ver, es que yo comparto
tu punto de vista, y añado que es de sentido común, porque si tú sobrevives al apocalipsis, muy bien de la cabeza no vas a estar, ¿verdad? Sí, correcto. Mira, Tú como mira el mundo actual cómo está. y tú como pequeño individuo, no podrías levantar la sociedad. Es decir, los que levantarían la sociedad, en este caso mujeres, serían estratos supervivientes a la sociedad anterior. Y si la sociedad anterior era negativa, el inicio de la nueva sociedad considero que sería negativa. ¿Qué pasaría de aquí a 10 años, 15 años en una sociedad matriarcal? Pues yo considero que tendría muchísimas más oportunidades que una sociedad patriarcal. Más positiva va a ser seguro. Exacto, pero en los inicios, tal como lo recoge la novela, serían conflictivos y estaría dominados por ejes que no serían luminosos, como he dicho antes, sino que serían turbios, opacos, oscuros, que buscasen sus propios intereses o intentar imponer el orden por la fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que hay una fuerza que te contrarresta, que es porque ese es el otro elemento de terror de la novela, que es el zombie, ¿vale? Porque yo lo que quería es que esa fuerza emergente tuviera una fuerza opositora que contrarrestara el avance. Entonces, de ahí que nacieran o renacieran los hombres como zombies. Es decir, una fuerza que contrarrestara el avance de las mujeres y de su sociedad. A ver, esto no es un mensaje muy positivo entonces, porque si la sociedad que teníamos antes de 2007 ya era una sociedad enferma, en la cual olvidamos quiénes éramos y nos caímos víctimas de cosas que ni necesitábamos, porque muchas veces, ¿de qué te servía tener un teléfono de gama alta quinto modelo cuando no usabas ni el 20% de él? O sea, comprábamos productos que ni usábamos, que simplemente por estatus Mira, o porque la misma publicidad nos indica, seas mejor persona si lo tienes. Entonces, claro, el cimiento es lo que tú acabas de decir, es un cimiento corrupto, negativo, y ahora mismo que estamos en el 2015, el estado de bienestar ha desaparecido, el mundo actual es un mundo que va a peor. No es que se está acabando, es que no hemos llegado al cenit realmente de todo lo que tiene que pasar. Yo espero que estemos en el cenit y que empecemos a recuperar. Tampoco quiero dar una imagen apocalíptica. Yo ahora mismo has hablado de la tecnología, de que necesitamos un móvil último modelo, ¿vale? Y tengo en la mano un iPhone 4S y tú estás grabando con una cámara tecnológicamente más avanzada. Y la tecnología no es mala per se, sino que la tecnología puede ayudarnos a nuestra forma de vida. Es el uso que le da la sociedad a la tecnología, ¿vale? Sí que es cierto que hay ciertos inputs, ciertos mensajes que nos están llegando continuamente, consume, tienes que tener un coche mejor, un modelo alto en vez de un modelo utilitario, o búscate un apartamento al lado de la playa en vez de tener tenerlo en un pueblo a 20 kilómetros de la ciudad, ¿vale? Pero al final, primero, el ser humano llega un momento en que su estatus no le permite alcanzar esas cosas. Llega un momento en el que nos volvemos todos el zombie, pero tiene que volver un momento en el que, chico, si tu vida no va bien, si tu familia no está bien, si tú no tienes un trabajo digno, si tú no cobras un sueldo digno, si tú no tienes al alcance el estado de bienestar, llegará un momento en que ese ser humano, ese zombie, se curará, se levantará y luchará por los derechos que ha perdido, ¿vale? Y se trata de eso. Bueno, entonces llegamos a lo que tú has dicho en parte antes, que es los inicios de la nueva sociedad son opacos y oscuros, pero hay un nuevo principio, Sí. y es donde llegamos a la secuela de Carne Muerta. ¿Tiene nombre ya? La verdad es que no. Hay muchas veces que las que los títulos de mis novelas llegan antes de que empiece la novela, pero en este caso no, se me está resistiendo. Entonces le estoy dando muchas vueltas y a ver qué aparece. ¿Y cuánto hay del mundo que nosotros conocemos o que hemos perdido
en la secuela de Carne Muerta? Nada, es decir, Carne Muerta uno marca un antes y un después, es decir, la sociedad que se queda, el hombre se ha perdido, o aparentemente se ha perdido. Entonces, ya no hay vuelta atrás, se trata de reconstruir, de que las mujeres se pongan de acuerdo y reconstruyan la sociedad, ¿vale? De todas maneras, Carne Muerta 2 va a ser muy diferente a la primera, porque sí que la primera lo que trataba de establecer eran unos cimientos, especular sobre ese tipo de sociedad, presentarnos diferentes atmósferas, diferentes formas de dirigir una sociedad, pero en la segunda parte vamos a ir a la aventura pura y dura. Entonces hay un misterio detrás de todo este apocalipsis zombie que se va de alguna manera a desvelar en la segunda parte, y eso va a entrañar una aventura, ¿vale? Entonces, en la primera parte sí era más especulativa, pero en la segunda parte el espíritu aventurero es la que O sea que es lo que va a mover. es una novela de aventura también. Sí, sí. No coges los elementos sociales actuales para extrapolarlos en la ficción, sino que... Puede ser, es decir, en toda novela coges un granito de la realidad para llevártelo a la ficción. Y ahora mismo estamos viendo desde las revoluciones islámicas, que a nivel internacional el mundo ha perdido ciertos valores, matanzas. Vale, bueno, a lo mejor coges de aquí, de allá, y luego lo intentas llevar a la ficción, ¿vale? Lo que pasa es que tampoco voy a buscar que sea una novela que sea reivindicativa o especulativa, sino que el trasfondo de esta novela va a ser la aventura y dura y la resolución a los enigmas que se plantean en la primera parte. ¿Puedes ¿Puedes contar algo de la novela? ¿Cómo empieza? ¿Qué decir, cómo sitúan cómo empieza la novela? ¿Lo tienes claro ya eso? Bueno, sí, los personajes. Bueno, en la anterior novela vemos como hay elementos que están surgiendo aquí y allá, que son niñas que de algún modo están dominando a los zombies utilizando poderes paranormales, ¿vale? ¿Qué son esas niñas? De dónde han salido y qué representan, ¿vale? Entonces, la novela, en la anterior novela, el grupo de protagonistas van hacia Portugal a buscar respuestas al enigma que se han planteado. Es decir, vemos una serie de organizaciones que parece que están todas dirigidas por una fuerza mayor que las controla, ¿vale? Entonces van a enfrentarse a una facción, ¿vale? de ese eje que parece que lo está dominando todo, ¿vale? Y entonces vemos como varias historias van a confluir y van a dar inicio a una aventura aún mayor que la primera parte está llevada a cabo, es el lugar es nuestro país en donde se lleva a cabo la novela. En la segunda parte va a tener un cariz más internacional. Una pregunta, ¿es una novela de mapa o de brújula? Va a ser una novela de mapa, ¿vale? Yo la verdad es que hasta que no tengo muy claro las tres partes, la estructura de la novela, el inicio, nudo y desenlace, yo normalmente no me lanzo nunca a escribir la novela, porque yo tengo mucho miedo a lo que se llama la laguna narrativa, es decir, que en algún momento no sepas por dónde tirar y te pierdas en la trama. Y yo soy de los que piensan que el lector eso lo percibe rápido. Es decir, si tú en una novela no sabes por dónde tirar, te pierdes y especulas, el lector va a notar que tú estás perdido y al final se va a aburrir de la novela. Entonces yo normalmente mis novelas las planifico muchísimo para que cuando la empiece no la acabe en ningún momento. Es decir, las esquiva de tirón. A lo mejor el proceso creativo para ponerla en marcha cuesta un tiempo, cuesta semanas, cuesta meses, pero bueno, una vez que ya está completo, ya hay que cogerla directa
coger la autopista y hasta el final de la autopista. ¿Es conclusiva? O sea, cierras. Sí, sí, sí. O sea, que cierras la puerta abierta en Sí, Carne completamente. O sea, cierra, no va a haber. No va a haber continuación. Realmente la novela en sí estaba pensada para que tuviera un inicio y un desenlace. No iba a ser una trilogía, ni iba a ser dos novelas, ni nada parecido. De hecho, era una historia con un inicio concreto y un final concreto. Mi gran problema es que cuando me pongo a escribir, pues el tema pues se va extendiendo y hasta que el final. No, hombre, o sea, está claro que la novela de Carne Muerta, la secuela, cierra la puerta de Carne Muerta. Sí, completamente. Es decir, es una novela autoconclusiva. Yo en un principio la tenía pensada para que tuviera un inicio y un final. Lo que pasa es que yo tiendo a ser un poco excesivo en mi prosa. Entonces se me fue de las manos la primera novela y llegó un momento en que el editor me dijo: oye, David, ¿ya tienes la novela? Sí, corto por aquí. ¿Vale? Entonces sí que es cierto que Carne Muerta 1 hay un coitus interruptus ahí, que hay algunos lectores que la han dejado un poco insatisfecho, pero porque realmente no estaba pensada para que fuera una saga, sino que estaba pensada para que fuera una novela unitaria con un principio y un fin. Muy bien. ¿Y la horda zombie en la cual estamos ahora rodeados e inmersos, despertará o se consumirá? Yo creo que despertaremos. Y si no despertamos, merecemos ser consumidos. Es decir, cuando te lo han quitado todo, ¿qué más vas a perder? Tiene que haber un momento en el que te levantes y nada, y mires hacia el frente y digas: voy a recomponer mi vida. Y para recomponer mi vida hay ciertos factores sociales que tienen que volver otra vez a existir. Entonces, vale, sí, hemos llegado a tocar suelo, pues no sé qué decirte. Yo creo que más bajo es muy difícil que caigamos. Mira, Grecia. Bueno, ya, pero Grecia pues tiene sus circunstancias económicas, sociales, políticas, que yo creo que son diferentes a las de España. Entonces, pues, no sé, tiene que llegar un momento en el que despertemos. Espero que tengas razón y que la secuela de Carne Muerta ayude, porque si ya el mundo que conocimos al principio de era ya ha desaparecido, Bueno, el que vamos a conocer ahora va a ser yo, muy bonito. que nadie se lleve engaño, yo con mis novelas lo que planteo es entretener. Yo no quiero ir de escritor filósofo por la vida. Creo que hay millones de escritores que lo harán muchísimo mejor que yo. Yo lo que busco en la primera novela de Carne Muerta era plantear un tipo de sociedad, y en la segunda, como te he dicho, divertir al lector. Entonces, que nadie busque las respuestas en Carne Muerta, porque, madre mía, no las va a encontrar. A no ser que haya un mensaje cifrado, un rollo código de la Biblia o algo así parecido, pero vamos, yo no sería consciente de ello. Bueno, y para acabar, una vez cerrado el ciclo de Carne Muerta, ¿qué estás preparando a corto o largo? ¿Tienes algún proyecto a corto o largo plazo de tiempo de escritura? ¿Alguna historia nueva? Sí, acabé una novela que es una continuación de una historia que publiqué hace también más o menos cuando salió Carne Muerta, Noches de Sal, y es una continuación que se llama Linaje de la Luna Oscura. De momento está en manos de mi agente y está tramitándose entre editoriales, y hay varios encargos editoriales también que están a falta de concretar contratos con editoriales y para que salgan adelante. No sé si saldrán a lo largo de este año, no sé si saldrá el año que viene, pero acabarán saliendo. A muy corto plazo lo que sí que va a salir es una antología de cuentos que saca la editorial Bromera en valenciano, que se llama Contes d'Ultratumba. La primera edición, la verdad es que a nivel de institutos funcionó muy bien, se agotó la primera edición de casi 3.000 ejemplares y ahora van a sacar, han sacado la segunda edición, pero es una colección sobre cuentos
góticos, cuentos de terror, siglo XIX, época pulp, más o menos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a sacar una continuación que se va a llamar Monstruos de Leyenda. Entonces, pues vamos a buscar ese canon de la Hammer que te hablaba del hombre lobo, Frankenstein, o el doctor loco, la momia, el vampiro, el no sé qué, y hemos hecho una compilación de grandes cuentos de distintas épocas, y bueno, pues es lo que va a salir ya. Muy bien, si no quieres añadir nada más, vamos a finalizar el programa. ¿Quieres aportar algo? O... Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Y el honor ha sido mío en tenerte en introspección. Espero tenerte en algún futuro programa más. Cuando tú quieras, Iván. Y sobre todo decirle a la gente pues que deje de ser un zombie, que despierte, que quite el Sálvame de la tele, que lo quite. Pues señores, hemos tenido a David Mateo, un gran escritor, con nosotros. Espero que esto les haya gustado, les haya servido y les haya aportado algo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa de introspección. Chao.